Bueno, hola a todos, mi nombre es Santiago Amado, junto a mis compañeras Angie Suárez y Ángela María Gómez, vamos a hablarles sobre las alteraciones que podemos encontrar a la hora del trabajo de parto. Vamos a hablar sobre qué son y los cuidados de enfermería que nosotros como enfermeros profesionales debemos tener a la hora de presentarse estos. Buen día, mi nombre es Ángela Gómez, soy estudiante de enfermería de cuarto semestre y voy a hablar sobre las desproporciones cefalopélvicas o DCP. Es una desproporción entre la cabeza del bebé y la pelvis de la madre. Em, la- las auténticas DCP prácticamente no existen. Son malformaciones de la pelvis o accidentes que han provocado dichas malformaciones. La grandísima mayoría de DCP diagnosticadas son realmente mal posicionamientos del bebé provocados por una postura antifisiopatológica, las contracciones artificiales, los pujos dirigidos y fuera del tiempo sobre la falta de paciencia. Em, También en las mujeres en las que se practica cesárea por una DCP han parido posteriormente de forma vaginal bebés mucho más grandes. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la trayectoria forceps, el cual es un parto vaginal asistido, donde el médico utilizará herramientas especiales llamadas forceps, las cuales van a ayudar a mover al bebé a través de la vía del parto. Los forceps son similares a dos cucharas de ensalada. El médico las utiliza para guiar la cabeza del bebé fuera de la vía del parto. La madre, pues, empujará al bebé hacia afuera el resto de la trayectoria. Cuando es necesario tener un parto por forceps. Incluso después de que el cuello uterino ya esté completamente dilatado, es decir, ya esté abierto y la mamá esté pujando, eh, se puede necesitar ayuda para poder tener al bebé. Bueno, estas razones incluyen, después de estar pujando varias horas, el bebé puede estar cerca de salir, pero necesita ayuda para atravesar la última parte de la vía del parto. Se puede estar demasiado cansado para ya seguir pujando. Puede ser que también un problema de salud impida pujar. También puede ser que el bebé presente señales de estrés y necesitar salir más rápido de lo que puede empujar por su cuenta. Bueno, antes de realizar este procedimiento es necesario que el bebé haya avanzado lo suficiente por la vía del parto, que la cabeza y la cara del bebé también deben estar en una posición correcta. El médico pues revisará cuidadosamente para verificar que sea seguro utilizar forceps. Bueno, este procedimiento tiene riesgos. Los riesgos que se pueden encontrar para la madre podría ser un desgarro más grave en la vagina que podría regular una recuperación prolongada y en pocos casos una cirugía para poder corregir esto. Otro es problemas para orinar o defecar después del parto. Los riesgos que podemos encontrar en un bebé puede ser protuberancias, moretones, marcas en la cabeza, en la cara del bebé, eh, pero pues estas sanarán en unos días. También podemos encontrar que la cabeza se puede hinchar o estar en forma de un cono. Em, Esto debe retornar a la normalidad generalmente al cabo de unos 2 días. También que los nervios del bebé pueden resultar lesionados por la presión de los forceps. Los músculos faciales del bebé pueden desgarrarse si los nervios están lesionados, em, pero pues estos, al igual que los otros riesgos, también pueden llegar a sanarse. Em, También se puede encontrar que el bebé se puede cortar a causa de los forceps y sangrar. Esto la verdad es muy poco común, pero pues puede llegar a pasar. También, y por último, puede haber sangrado dentro de la cabeza del bebé. Esto es algo que ya es más grave más grave, pero al igual que el anterior, es algo que es muy poco frecuente. Como cuidados de enfermería, tener un alojamiento conjunto, em, es decir, tanto que la mamá esté con el niño, valorar el estado de la conciencia de la mamita, em, la, la frecuencia del pulso, la presión arterial, temperatura. También es importante la retracción del útero, ver más o menos cómo está en las primeras 24 horas y pues ver si la mamita presenta un sangrado vaginal, em, tratar de cómo podemos ayudarla, al igual que estar pendiente del umbral de dolor de la mamita. Entonces, por esto lo podemos hacer con
parto instrumentado consiste en el uso de ventosas o forceps, los cuales facilitan la extracción del feto. La ventosa está formada por un material similar a la goma que se conecta a una bomba de vacío. Se introduce en la vagina y se adhiere por succión a la cabeza del feto. Es importante destacar que si se realiza la extracción por ventosa del feto y no se tiene éxito, se debe realizar una cesárea. El forceps es un instrumento quirúrgico metálico con puntas redondeadas que se coloca alrededor de la cabeza del feto para facilitar su extracción. Se recurre al uso de forceps o ventosas cuando existe sufrimiento fetal, cuando la mujer se cansa de pujar con eficacia, cuando el parto se prolonga o cuando la madre presenta alguna alteración como problemas cardíacos o cerebrales que le impiden pujar de manera vigorosa. Dentro de los cuidados necesarios para el parto instrumentado se encuentran monitorización de la diuresis, profilaxis antibiótica en caso de lesión de esfínter anal, grado 3 o 4, analgesia y fisioterapia del suelo pélvico. El parto hipotónico. Este puede presentarse en la fase activa del parto o en la latente. Las contracciones son de poca intensidad y bajo tono de reposo entre cada una. El feto tiene riesgo de sepsis, mientras que por otro lado la materna tiene riesgo de infección, ansiedad y rotura prematura de membranas. En los cuidados de este tipo de parto se incluye valoración del patrón de las contracciones, valoración del estado del feto y proporcionar apoyo a la materna. Además, se vigilan los signos vitales. Bueno, yo voy a hablar sobre el parto hipertónico o disfunción hipertónica. Se caracteriza por presentar más de 6 contracciones en 10 minutos de intensidad, variable de 50 milímetros de mercurio más o menos, tono mayor de 20 milímetros de mercurio, y son asincrónicas por inversión del gradiente, desde el segmento medio hasta el fondo. Esto, antes de ser un factor beneficioso, es un factor, por así decirlo, en contra, ya que alentiza el parto. Se ven más frecuentemente en mujeres multíparas. Los cuidados que nosotros debemos tener a la hora de que se nos presente esto es mirar tanto cómo está la dilatación de la paciente, enseñarle a pujar, porque también se puede presentar por esto, para que así también logre controlar las contracciones. Cada vez que sienta que va a tener una, enseñarle a respirar, ayudarle con el dolor, o sea, administrándole algún analgésico, obviamente con la previa, por así decirlo, como la previa visto bueno del médico, del ginecobstetra, y ya. Bueno, y ahora para el trabajo, uno de los trabajos de parto anormales, como lo es la distocia. En la distocia distocia significa, palabras más, palabras menos, que el parto se hizo parto difícil, ya sea por una razón, ya sea por, digamos, un parto hipertónico, por un problema a la hora del salir del encajamiento del bebé. Esto hace que el trabajo de parto se alargue más, por la presentación en la que venga el bebé, las contracciones uterinas que puedan ser lo suficientemente no intensas, o coordinación como para borrar y dilatar el cuello uterino, etcétera. En estas tenemos que estar pendientes, uno, de identificar cuál es la variable que está haciendo que nuestro parto se vuelva más difícil; dos, tratarla de controlar de una; tres, calmar a la madre en caso de que, digamos, sea algún problema que esté haciendo la misma madre por inconsciencia, tratar de calmarla y guiarla a cómo solucionar esto, y junto al equipo que se esté trabajando en este trabajo de parto, hablar con ellos y coordinar cómo se maneja la situación, dependiendo de la complicación que sea, que haga que sea un parto distóxico. Muchas gracias.